Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. David es recordado con frecuencia como uno de los mayores reyes de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, como se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Fue elegido por Dios para gobernar al pueblo y su vida está marcada por grandes hazañas, como la victoria contra Goliat y la unificación de Israel. Sin embargo, aunque su devoción y fe eran innegables, David estaba lejos de ser un hombre perfecto. Al igual que todos los seres humanos, era vulnerable a las debilidades y tentaciones de la carne. Detrás de la imagen del rey virtuoso, había un hombre sujeto a errores, y su vida no estuvo exenta de fallos. Uno de los momentos más oscuros de su historia involucra su pecado con Betsabé. Este episodio demuestra que a pesar de su cercanía con Dios, David no estaba inmune a las seducciones y decisiones erradas. La historia nos recuerda que incluso aquellos que parecen estar en el mayor favor divino aún enfrentan batallas internas. David fue un hombre que a menudo se redimía mediante un arrepentimiento sincero, pero los efectos de sus acciones reverberaron por generaciones. Su relación con Dios se mantuvo fuerte, pero las consecuencias de sus pecados trajeron grandes pruebas, tanto para él como para su familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, enfatiza la importancia de su legado, pero también marca el comienzo de las tribulaciones familiares. La relación de David con Dios puede verse como un reflejo de la condición humana. Incluso aquellos que están cerca de lo divino no están libres de las consecuencias de sus fallos morales. Esto crea un contraste profundo entre el rey elegido por Dios y el hombre vulnerable a sus propios impulsos. David, a pesar de ser exaltado como un líder poderoso, carga con el peso de sus decisiones equivocadas. La tragedia de David no es solo una lección sobre poder y responsabilidad, sino también sobre la debilidad humana ante el pecado. A lo largo de su vida, David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, demostrando que ni siquiera el hombre, conforme al corazón de Dios, está inmune a la justicia divina. El punto de inflexión en la vida de David ocurre en un momento de aparente paz para el reino de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se menciona que mientras su ejército estaba en batalla, David optó por quedarse en Jerusalén. Este acto de alejamiento de la guerra, que hasta entonces había liderado con valentía, marcó el comienzo de su caída. En lugar de estar con sus hombres, el rey estaba en la comodidad de su palacio, lejos del campo de batalla donde debería haber estado. Fue en esta ociosidad cuando David vio a Betsabé, una mujer de extraordinaria belleza, bañándose. La visión despertó en él un deseo incontrolable, que lo llevó a tomar una decisión apresurada y pecaminosa. Envió mensajeros para traerla, aun sabiendo que ella era la esposa de Urías, uno de sus guerreros más fieles. Este momento de debilidad moral marca el comienzo de una serie de tragedias que asolarían la vida de David y su casa. La decisión de David
de tomar a Betsabé, a pesar de conocer su estado civil, muestra cuánto el poder y la posición pueden corromper incluso a los más piadosos. El rey, que era considerado un ejemplo de devoción a Dios, sucumbió a la tentación de la carne, mostrando que la caída espiritual puede venir en momentos de comodidad y ociosidad, lejos de los deberes sagrados. Ignoró deliberadamente las advertencias internas y siguió sus impulsos, lo que desencadenaría una serie de eventos devastadores. El error de David no fue solo el adulterio en sí, sino también el abuso de su poder como rey para satisfacer sus deseos personales. Este acto, aparentemente cometido en secreto, tendría implicaciones que superarían el ámbito personal y familiar, llevándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos ante Dios y el pueblo. La falta de David sirve como un recordatorio del peligro de alejarse de sus deberes divinos y ceder a la tentación. Al elegir quedarse en Jerusalén, David abrió la puerta para que la tentación entrara en su vida. Este error inicial allanó el camino para otros actos aún más graves, transformando lo que podría haber sido un periodo de paz en una tragedia personal y nacional. El deseo que David sintió al ver a Betsabé no fue un sentimiento pasajero. La narrativa bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, describe cómo él, dominado por el deseo, decidió preguntar por la mujer. Aun sabiendo que ella estaba casada, envió a sus mensajeros para traerla al palacio. Este momento es crucial para entender la naturaleza del pecado de David. El rey, hasta entonces visto como un ejemplo de fe, sucumbió a una tentación que lo cegó moralmente. David no consideró las consecuencias de sus actos. Él, un hombre de gran poder e influencia, utilizó su posición para satisfacer sus deseos, sin pensar en las repercusiones para Betsabé, Urías o el reino que gobernaba. Este comportamiento demuestra la naturaleza humana cuando es corrompida por el poder, la capacidad de justificar actos ilícitos para alcanzar la satisfacción personal. El deseo, que comenzó con una simple mirada, culminó en un pecado que transformaría para siempre la historia de Israel. La Biblia relata de manera directa lo que sucedió, y David se acostó con ella. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Este simple versículo carga un tremendo peso, ya que simboliza el momento en que el rey de Israel se apartó completamente del camino que Dios había trazado para él. Este acto de traición no solo rompió los votos matrimoniales de Betsabé y Urías, sino que también fue una violación de la confianza que Dios había depositado en David. Este episodio marca el punto en que el deseo de David eclipsa su sabiduría y liderazgo. Se volvió ciego a las consecuencias y al actuar con impetuosidad manchó su reputación y la de su casa. El pecado que comenzó con un deseo incontrolable abriría las puertas a una serie de otros actos igualmente condenables. David, el hombre conforme al corazón de Dios, permitió que sus instintos más básicos dominaran sus acciones. Su tentación y posterior caída son un recordatorio de que incluso los más devotos pueden desviarse cuando pierden de vista sus principios. El adulterio de David con Betsabé rápidamente produjo graves consecuencias. Poco después del encuentro, Betsabé envió un mensaje al rey, informando que estaba embarazada. Este momento, descrito en segundo libro de Samuel capítulo 11, versículo 5, es el inicio de la espiral de desesperación y engaño en la que David se encontraría. En lugar de reconocer su pecado y enfrentarlo de manera honesta, David tomó decisiones aún más trágicas para encubrir lo que había hecho. Al enterarse del embarazo de Betsabé, David intentó traer de vuelta a Urías del campo de batalla, con la esperanza de que él pasara la noche con su esposa y así el hijo que ella esperaba pudiera ser atribuido al soldado.
Sin embargo, Urías, un hombre íntegro y leal, se negó a disfrutar de cualquier comodidad mientras sus compañeros aún estaban en combate. Se mantuvo fiel a su deber, durmiendo en la entrada del palacio, lejos de su esposa, como una señal de lealtad al ejército de Israel. Esta decisión de Urías frustró los planes de David, quien entonces recurrió a una medida aún más drástica. Incapaz de manipular la situación, ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente de la batalla, donde las probabilidades de supervivencia serían mínimas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, describe esta terrible orden que sellaría el destino de Urías. David, el rey ungido por Dios, había cometido no solo adulterio, sino también conspirado para asesinar a un hombre inocente. Este acto de traición y asesinato no pasaría desapercibido a los ojos de Dios. Aunque David creía haber ocultado su pecado con éxito, las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Su intento de ocultar la verdad resultó en una tragedia aún mayor, que afectaría no solo su vida personal, sino también el futuro de su linaje. David no pudo prever que sus acciones traerían una tormenta de dolor y sufrimiento, tanto para su familia como para el reino de Israel. El adulterio y el asesinato fueron solo el comienzo de una serie de eventos devastadores que pondrían a prueba la fe y el liderazgo del rey. Con la muerte de Urías en el campo de batalla, David creyó que sus problemas habían terminado. Tomó a Betsabé como esposa y ella dio a luz al hijo del rey. Durante un tiempo pareció que David había logrado ocultar sus pecados, pero como está escrito en Números capítulo 32, versículo 23, ciertamente vuestro pecado os hallará. Dios no permitiría que las acciones de David quedaran sin castigo. La conspiración de David para matar a Urías fue un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo el intento de encubrir un pecado puede llevar a tragedias aún mayores. En lugar de confesar y arrepentirse de inmediato, David eligió el camino de la disimulación, poniendo en riesgo no solo su relación con Dios, sino también su posición como líder de Israel. Hey Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Creyó que el secreto estaba a salvo, pero lo que no sabía era que su conspiración había desencadenado una serie de eventos que él no podría controlar. La Biblia nos enseña que ningún pecado permanece oculto por mucho tiempo, especialmente en el caso de aquellos que han sido elegidos por Dios para liderar a su pueblo. El intento de David de manipular la situación solo lo acercó más a un enfrentamiento inevitable con la justicia divina. El profeta Natán sería enviado para revelar la verdad y confrontar al rey sobre sus acciones, marcando el comienzo de un período de gran arrepentimiento y juicio. David,
En la cúspide de su poder, se encontró atrapado en una red de mentiras que él mismo había creado. Su intento de controlar los eventos y ocultar sus pecados resultó inútil ante los ojos vigilantes de Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, detalla cómo la justicia divina alcanzaría a David, a pesar de sus esfuerzos desesperados por escapar de las consecuencias. Aunque logró encubrir sus errores temporalmente, el pecado de David ya había causado un daño profundo en su vida y en el futuro de su familia. La conspiración del rey, que comenzó con un deseo inapropiado, se transformaría en una tragedia de proporciones inimaginables. La muerte de Urías fue más que un acto de traición. Fue un asesinato premeditado y cruel, orquestado por David para ocultar su pecado. Cuando Urías se negó a regresar a casa y pasar la noche con su esposa, frustrando los planes del rey, David tomó una decisión aún más oscura. Envió una carta al general Joab, ordenando que Urías fuera colocado en la línea de frente, donde la batalla sería más feroz, y luego que los soldados se retiraran, dejando a Urías vulnerable a una muerte segura. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, describe el contenido de esta carta fatídica que selló la sentencia de muerte de un hombre justo. Joab, fiel a su rey, siguió las órdenes, y Urías fue asesinado en combate sin sospechar nunca el verdadero motivo de su muerte. Este asesinato calculado demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar David para encubrir sus errores. El rey, que en otro tiempo había sido celebrado por su justicia y coraje, ahora utilizaba su poder para cometer un crimen atroz contra uno de sus siervos más fieles. Urías, un hombre de integridad, murió sin saber que su propio rey había conspirado contra él. David, que creía estar por encima de la justicia humana, ignoró que estaba siendo observado por los ojos divinos. El aparente silencio de Dios en ese momento no significaba la aprobación de sus actos, sino una preparación para el juicio que estaba por venir. La muerte de Urías marca el punto más oscuro en la vida de David hasta entonces. El hombre que había enfrentado gigantes y unificado un reino, ahora se había convertido en un conspirador y asesino. Este evento no solo afectó su reputación, sino que también sentó las bases para las devastadoras consecuencias que seguirían. Aunque David creía que su secreto estaba a salvo, la verdad sería revelada de una manera inesperada y confrontadora. El asesinato de Urías desencadenaría la intervención divina que cambiaría el curso de su vida y de su descendencia. Dios, que siempre observaba las acciones de David, no permaneció en silencio ante el pecado. Envió al profeta Natán para confrontar al rey y revelar el peso de sus transgresiones. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7, Natán presenta a David una parábola que compara el pecado del rey con el de un hombre rico que en lugar de usar sus propias ovejas, roba el único cordero de un hombre pobre. Esta historia conmovió profundamente a David, quien, indignado, declaró que tal hombre debería morir por su injusticia. En ese momento, Natán se volvió hacia David y pronunció las palabras que sacarían a la luz la verdad oculta. Tú eres ese hombre. La declaración de Natán reveló que David, al tratar de ocultar su pecado, se había convertido en el protagonista de una narrativa de traición, deshonra y asesinato. Él, el elegido por Dios, había actuado como el hombre rico de la parábola, abusando de su poder para robar y matar. La reprensión de Natán fue un golpe directo a la conciencia de David. El rey, que había condenado con tanta vehemencia al hombre de la parábola, ahora debía enfrentar la dura realidad de que él mismo era culpable de un pecado mucho mayor. La sabiduría y el coraje de Natán al confrontar al rey muestran que la justicia divina es inexorable, incluso para aquellos en posiciones de gran poder.
Al escuchar las palabras del profeta, David fue inmediatamente abrumado por la conciencia de su culpa. La máscara de autosuficiencia que había construido se desmoronó ante la verdad revelada por Dios. Natán no solo expuso el pecado de David, sino que también anunció las consecuencias que vendrían. La espada nunca se apartaría de su casa, y la paz que tanto anhelaba para su familia sería destruida. Este enfrentamiento marca uno de los momentos más dramáticos en la vida de David, cuando finalmente es forzado a enfrentar la profundidad de su falla moral y espiritual. La sentencia divina había sido pronunciada, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Ante la verdad expuesta por Natán, David reaccionó con un profundo arrepentimiento. No intentó justificar sus acciones ni minimizarlas, por el contrario, reconoció su culpa de inmediato. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, David confiesa: «He pecado contra el Señor». Este momento de confesión es significativo, ya que demuestra la disposición del rey a someterse a la justicia divina, aun sabiendo que las consecuencias serían severas. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. Escribió el Salmo 51 como una oración de arrepentimiento, pidiendo a Dios misericordia y perdón. En este salmo clama: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». El dolor de David al darse cuenta de lo lejos que se había apartado de Dios es palpable, y sus palabras resuenan con la angustia de alguien que entiende la gravedad de sus pecados. El verdadero arrepentimiento de David es lo que lo diferencia de muchas otras figuras bíblicas. Aunque cometió errores graves, su disposición a humillarse ante Dios y buscar el perdón muestra la profundidad de su fe. No huyó de las consecuencias de sus actos, sino que se entregó a la justicia divina, reconociendo que merecía el castigo que vendría. Sin embargo, el arrepentimiento de David no anuló las consecuencias de sus acciones. Aunque fue perdonado por Dios, el impacto de sus pecados continuaría manifestándose en su vida personal y en la vida de su familia. La espada, como Natán había profetizado, no se apartaría de su casa, y las tragedias que estaban por venir serían el reflejo de las decisiones que había tomado. Este momento de confesión y arrepentimiento es uno de los más poderosos de la narrativa bíblica, ya que nos muestra que incluso en medio del pecado hay espacio para el arrepentimiento y la misericordia divina. Sin embargo, también nos recuerda que el perdón de Dios no significa la ausencia de consecuencias. La sentencia de Dios para David fue dura e implacable. A través del profeta Natán, el Señor dejó claro que debido al desprecio de David por los mandamientos divinos, la espada nunca se apartaría de su casa. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, se declara la profecía: «Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado». Estas palabras marcarían el resto de la vida de David y de sus descendientes. A partir de ese momento, el reinado de David estaría marcado por conflictos internos y tragedias familiares. La paz que tanto había buscado para su reino y su casa fue reemplazada por un ciclo de violencia, traición y sufrimiento. La espada, que antes se usaba para proteger a Israel, ahora se volvería contra su propia familia, trayendo caos y dolor. Las tragedias comenzaron poco después del enfrentamiento con Natán y continuarían a lo largo de los años. La profecía de que la espada nunca se apartaría de su casa no era solo un castigo personal para David, sino también un recordatorio para todos aquellos que lideran bajo la autoridad de Dios. El pecado tiene consecuencias duraderas, que pueden afectar no solo al individuo, sino también a su descendencia. La profecía de Natán resonaría a través de las generaciones.
A medida que los hijos de David comenzaran a luchar entre sí por el poder y el desorden se apoderara de su familia. Lo que comenzó con el adulterio y el asesinato se transformaría en una maldición familiar que resonaría durante años. Aunque David había sido perdonado, las consecuencias de sus acciones permanecerían como una sombra sobre su casa. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. La espada que jamás se apartaría de la casa de David es un símbolo poderoso de la justicia divina. Nos recuerda que, aunque podamos ser perdonados, las decisiones que tomamos tienen un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La primera gran consecuencia del pecado de David fue la muerte de su hijo con Betsabé. Después del enfrentamiento con Natán, el Señor anunció que el hijo nacido de este pecado moriría. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, Dios declara: «Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado motivo para que los enemigos del Señor blasfemen, también el hijo que te ha nacido morirá». Esta tragedia sería el primer signo visible del juicio divino sobre David. David, desesperado, ayunó y oró durante 7 días, suplicando a Dios que perdonara la vida de su hijo. Se postró ante el Señor, negándose a comer, con la esperanza de que su súplica pudiera revertir la sentencia. Sin embargo, incluso frente a su oración ferviente y arrepentimiento sincero, el bebé no sobrevivió. La muerte del niño fue un golpe devastador para David, quien reconoció en ese momento que las consecuencias de sus actos estaban fuera de su control. La pérdida del hijo no fue solo un castigo personal para David, sino también un reflejo de la justicia divina. Dios había perdonado a David, pero el precio de su pecado sería pagado por su familia. La muerte del bebé simbolizaba el comienzo de un ciclo de tragedias que golpearían la casa de David, como lo había profetizado Natán. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, sorprendió a sus siervos al levantarse, lavarse la cara, cambiarse de ropa y adorar al Señor. Cuando le preguntaron sobre su cambio de comportamiento, David respondió que mientras el niño estaba vivo, ayunaba con la esperanza de que Dios cambiara de opinión. Pero ahora que el niño había muerto, aceptaba el destino decretado por Dios, reconociendo que no podía traer de vuelta al niño. Esta respuesta, registrada en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, revela la profunda comprensión de David sobre la soberanía de Dios. La muerte del hijo de Betsabé fue una de las tragedias más dolorosas en la vida de David. Marcó el inicio de un período de duelo y reflexión, pero también destacó la complejidad de la relación entre justicia y misericordia divina. Las consecuencias del pecado de David comenzaron a manifestarse de manera devastadora dentro de su propia casa. La primera gran tragedia ocurrió entre sus hijos Amnón y Tamar. Amnón, el primogénito de David y heredero al trono, se enamoró de su media hermana Tamar, una joven de gran belleza y gentileza. Consumido por un deseo enfermizo e incestuoso, Amnón ideó un plan para acercarse a ella. En segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, la Biblia describe cómo se dejó dominar por la pasión, incapaz de controlar sus impulsos. Amnón fingió estar enfermo, y cuando David fue a visitarlo, pidió que Tamar fuera enviada a prepararle una comida en su habitación. Sin sospechar nada, Tamar fue a la casa de Amnón, pero al intentar servirle la comida, él reveló sus verdaderas intenciones.
La joven trató de resistirse, rogándole que no cometiera un acto tan deshonroso, recordándole las consecuencias para ambos. Incluso sugirió que, si realmente la quería como esposa, podría pedirla a su padre David. Sin embargo, Amnón, dominado por el deseo, ignoró las súplicas de Tamar y la violó. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, relata el brutal acto de violación. Pero él no quiso escucharla, siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Este terrible acto destruyó el honor de Tamar y marcó el inicio de una serie de tragedias dentro de la casa de David. Después de la violación, el deseo de Amnón se transformó en repulsión y la expulsó de su casa. Humillada y devastada, Tamar rasgó su túnica, símbolo de su pureza, y se echó cenizas sobre la cabeza, en señal de luto por la deshonra que había sufrido. El ataque de Amnón contra Tamar no solo sacudió profundamente la casa de David, sino que también plantó las semillas de odio en el corazón de Absalón, el hermano de Tamar, quien juró vengar el honor de su hermana. David, aunque furioso, no tomó ninguna acción directa contra Amnón, permitiendo que la injusticia perdurara, lo que llevaría a eventos aún más trágicos. Este episodio no fue solo una tragedia familiar, sino también una consecuencia directa del desorden moral que había comenzado con el propio pecado de David. La violencia cometida por Amnón fue un eco del fracaso de su padre en mantener la justicia y la moralidad dentro de su casa. La venganza de Absalón fue una respuesta directa a la impunidad de Amnón. Tras la violación de Tamar, Absalón mantuvo un odio silencioso, esperando el momento adecuado para vengar a su hermana. Durante 2 años no hizo nada abiertamente, permitiendo que Amnón creyera que el incidente había sido olvidado. Sin embargo, detrás de su aparente calma, Absalón planeaba un acto de venganza que sacudiría profundamente la casa de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 23, describe el período de espera antes de que Absalón llevara a cabo su plan. El momento llegó cuando Absalón organizó un gran banquete para los hijos del rey, un evento que parecía ser una celebración inocente. Invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón, e instruyó a sus siervos para que mataran a su hermano mayor cuando estuviera vulnerable después de beber vino. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28, narra la orden de Absalón. Mirad pues, cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, y yo os diga, herid a Amnón, entonces matadlo. No temáis, ¿acaso no soy yo quien os lo ha ordenado? Cuando llegó el momento, los siervos de Absalón siguieron sus órdenes y mataron a Amnón, cumpliendo así la venganza que había planeado durante 2 largos años. La muerte de Amnón fue brutal y rápida, liberando toda la furia acumulada de Absalón. La fiesta, que había comenzado con un ambiente festivo, rápidamente se convirtió en caos y pánico, y todos los hijos del rey huyeron, temiendo por sus vidas. La venganza de Absalón, aunque comprensible a la luz de la pasividad de David y la injusticia sufrida por Tamar, solo profundizó la división y el sufrimiento dentro de la casa real. Al matar a su hermano, Absalón se puso en oposición directa a su padre e inició un camino de rebelión que culminaría en más derramamiento de sangre. Este evento marcó el inicio del distanciamiento entre Absalón y David, y aunque la muerte de Amnón trajo una especie de justicia para Tamar, también abrió el camino para un nuevo ciclo de violencia y destrucción dentro de la familia. La espada, tal como lo había profetizado Natán, continuaba trayendo dolor y división a la casa de David. Tras el asesinato de Amnón, Absalón huyó al exilio, buscando refugio en la casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur. Durante 3 años permaneció alejado de Jerusalén, mientras crecía el resentimiento entre él y David. Aunque David echaba de menos a su hijo, la distancia emocional entre ellos no hacía más que aumentar.
En segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 38, se relata que Absalón permaneció exiliado y David, aunque angustiado por la muerte de Amnón, no hizo nada para traer de vuelta a su hijo. Fue solo por intervención de Joab, el comandante militar de David, que Absalón fue autorizado a regresar a Jerusalén. Sin embargo, incluso después de su retorno, David se negó a verlo durante 2 años, creando una barrera insuperable entre padre e hijo. Durante este tiempo de distanciamiento, Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo, utilizando su carisma y belleza para atraer seguidores. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, describe a Absalón como un hombre de extraordinaria belleza, y usaba esta ventaja para socavar la autoridad de David. Absalón se posicionaba en las puertas de la ciudad, juzgando los casos del pueblo y prometiéndoles justicia, mientras insinuaba que David ya no era apto para gobernar. Poco a poco fue ganándose el corazón de los israelitas, y cuando sintió que había reunido suficiente apoyo, puso en marcha un plan de rebelión. Pidió permiso a David para ir a Hebrón bajo el pretexto de cumplir un voto a Dios, pero una vez allí se declaró rey. La conspiración de Absalón se extendió rápidamente, y David, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo dentro de la ciudad. En segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14, David dice a sus siervos: «Levantémonos y huyamos, porque no escaparemos de Absalón». Con el corazón abatido, David dejó Jerusalén, acompañado por sus leales seguidores, mientras Absalón consolidaba su poder. La rebelión de Absalón marcó uno de los momentos más oscuros del reinado de David, no solo porque representaba una amenaza para su trono, sino también porque evidenciaba la ruptura completa entre padre e hijo. El conflicto que siguió sería devastador para ambos bandos, culminando en una batalla final que dejaría a David con el corazón roto. La batalla entre las fuerzas leales a David y el ejército de Absalón tuvo lugar en el bosque de Efraín. Aunque Absalón había reunido un gran número de seguidores, las tropas de David, lideradas por generales experimentados, obtuvieron ventaja durante el combate. Mientras Absalón intentaba huir, su mula pasó por debajo de un gran roble, y su largo cabello se enredó en las ramas. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra, incapaz de liberarse. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, describe esta escena trágica, en la cual se selló el destino de Absalón. Joab, el comandante militar de David, supo de la situación y, desobedeciendo las órdenes del rey de salvar la vida de Absalón, decidió actuar. Clavó 3 dardos en el cuerpo de Absalón mientras el joven aún colgaba del roble, poniendo fin a la rebelión de manera brutal. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, narra el momento en que Joab desobedeció a David y mató al hijo del rey, ignorando la esperanza de reconciliación entre padre e hijo. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a David, él no celebró la victoria militar, ni la restauración de su trono. Al contrario, fue dominado por una profunda e inconsolable tristeza. El grito de David, registrado en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, resuena como una de las expresiones más angustiantes de pérdida en toda la Biblia. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este lamento revela la complejidad de las emociones de David como padre y como rey. Incluso después de enfrentarse a una rebelión liderada por su propio hijo, que casi le costó el trono, David seguía siendo, ante todo, un padre que amaba profundamente a sus hijos. La muerte de Absalón no fue una victoria para David, sino una derrota emocional tan devastadora que le rompió el corazón.
La relación entre David y Absalón es una de las más complejas de la narrativa bíblica, marcada por el amor, la traición, el perdón no concedido y finalmente la tragedia de la muerte. El sufrimiento de David refleja la angustia de un padre que, a pesar de todos los errores cometidos por su hijo, aún anhelaba una segunda oportunidad para reconciliarse. La muerte de Absalón también simboliza el fin de una era turbulenta para el reino de David, pero el costo de esta paz fue el corazón destrozado de un padre que hubiera preferido dar su propia vida para salvar a su hijo. A partir de ese momento, David nunca sería el mismo, y el duelo por la pérdida de Absalón resonaría durante el resto de sus días. Con la muerte de Absalón, el trono de David aún estaba lejos de estar seguro. Otro de sus hijos, Adonías, vio en la incertidumbre y el luto de su padre una oportunidad para reclamar el trono. Como el hijo mayor sobreviviente de David, Adonías creía que era el heredero natural. Comenzó a rodearse de aliados poderosos, incluyendo a Joab, el comandante militar de larga data de David, y el sacerdote Abiatar. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, relata cómo Adonías se exaltó a sí mismo diciendo «Yo seré rey», y comenzó a consolidar su apoyo político. Sin embargo, David ya había prometido el trono a Salomón, hijo de Betsabé, de acuerdo con la voluntad de Dios. Betsabé y el profeta Natán se enteraron de la conspiración de Adonías e informaron de inmediato a David, temiendo que si Adonías tomaba el trono, la vida de Salomón y la de su madre estarían en peligro. Primer libro de Reyes. Capítulo 1, versículos 18 y 19, describe cómo Betsabé se acercó al rey y le recordó la promesa de que Salomón sería el próximo rey. Aunque David ya era anciano y frágil, actuó rápidamente para asegurar la sucesión de Salomón. Ordenó que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieran a Salomón como rey, sellando así su derecho al trono. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 39, narra la ceremonia en la que Salomón fue ungido con aceite sagrado, y todo el pueblo de Israel gritó, «¡Viva el rey Salomón!». Sin embargo, la ascensión de Salomón no estuvo exenta de tensiones. Cuando Adonías y sus aliados se enteraron de la coronación de Salomón, quedaron aterrorizados. Lo que había parecido una conspiración exitosa rápidamente se desmoronó. Los partidarios de Adonías lo abandonaron, y él quedó a merced del nuevo rey. Temiendo por su vida, Adonías corrió al altar y se aferró a los cuernos, buscando misericordia. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 50, describe este gesto desesperado de Adonías, sabiendo que su súplica de clemencia era su única oportunidad de sobrevivir. En un acto de sabiduría y prudencia, Salomón decidió perdonar la vida de Adonías, con la condición de que no intentara usurpar el trono nuevamente. Esta decisión marcó el comienzo de un reinado de sabiduría y paz, pero también dejó claro que Salomón no dudaría en proteger su trono contra futuras amenazas. El conflicto por la sucesión había terminado, pero la rivalidad entre hermanos continuaría proyectando su sombra sobre la descendencia de David. Con la sucesión asegurada, Salomón se estableció como el nuevo rey de Israel. Su ascensión al trono marcó el comienzo de un reinado recordado por su sabiduría y la expansión de la paz en Israel. En sus últimos días, David entregó la corona a Salomón con la orientación de seguir los mandamientos de Dios, asegurando que su reinado fuera próspero y justo. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, relata el consejo final de David a Salomón. Y guarda la ordenanza del Señor tu Dios, para que andes en sus caminos, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. Let's get real close to hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Maximized. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Al principio de su reinado, Salomón recibió un don especial de Dios.
una sabiduría incomparable. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón pronuncia su famosa oración, pidiendo a Dios: «Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta petición agradó al Señor, quien no solo concedió a Salomón sabiduría, sino también riqueza y honor, convirtiéndolo en el rey más sabio y próspero de su tiempo. El reinado de Salomón se caracterizó por la construcción del templo en Jerusalén, uno de los mayores legados de su administración. Primer libro de Reyes, capítulo 6 detalla la edificación del templo, que se convertiría en el centro espiritual y cultural de Israel. Esta grandiosa obra consolidó a Salomón como un rey que seguía los pasos de su padre, pero que también traía una nueva era de estabilidad al reino. La sabiduría de Salomón fue reconocida por todas las naciones circundantes. Gobernantes de tierras lejanas, como la reina de Saba, acudían para presenciar su sabiduría y aprender de sus juicios. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Relata la visita de la reina de Saba, quien vino a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. La fama de Salomón se extendió y se convirtió en un ejemplo de gobernante sabio y justo. Sin embargo, incluso con toda su sabiduría, Salomón no fue inmune a las debilidades humanas. A lo largo de su reinado, se involucró con muchas mujeres extranjeras y comenzó a adorar a dioses paganos, apartándose del camino que Dios había trazado para él. Las semillas de la caída de su dinastía fueron sembradas, pero debido a la promesa hecha a David, el reino de Israel aún perduraría por generaciones. Aunque David enfrentó muchas tragedias y conflictos a lo largo de su vida, Dios hizo una promesa que se extendería más allá de sus errores y debilidades humanas. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios le asegura a David que su linaje perduraría para siempre, diciendo: «Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu descendencia, uno de tus propios hijos, y estableceré su reino. Él construirá una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su reino para siempre». Esta promesa se refería a algo mucho mayor que el reinado físico de Salomón. Dios estaba señalando la venida de un descendiente de David que traería redención a toda la humanidad, el Mesías, Jesucristo. De la casa de David surgiría aquel que salvaría al mundo y cumpliría el plan redentor de Dios. Mateo, capítulo 1, versículo 1. Comienza el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesús, presentándolo como el Hijo de David, conectando directamente la promesa hecha a David con la llegada del Salvador. La promesa mesiánica fue una demostración clara de la fidelidad de Dios. Incluso frente a los fracasos y pecados de David, el Señor no rompió su pacto con el rey. Al contrario, utilizó el linaje de David para manifestar su plan de salvación. La gracia de Dios se ve claramente en cómo Él transforma una historia de tragedia y desobediencia en una línea de esperanza y redención. Jesucristo, el descendiente de David, trajo la paz y la reconciliación que el reino de Israel nunca podría alcanzar por sí mismo. Su vida, muerte y resurrección cumplieron la promesa hecha a David siglos antes, confirmando que, aunque los seres humanos son imperfectos, el plan de Dios sigue siendo perfecto. La historia de David, por lo tanto, no trata solo sobre los fracasos de un hombre o las tragedias de una familia, sino sobre la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La casa de David, con todas sus debilidades, se convirtió en el canal a través del cual Dios trajo la salvación al mundo. Esta es la gran lección final. Dios usa lo imperfecto para realizar lo perfecto.